Tenemos aquí en la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, el profesor Ramón Alberch, experto en gestión de documentos, archivística y además historiador. El profesor Alberch lleva colaborando con la Universidad Andina en los cursos de la maestría en archivística y gestión documental desde hace varios años. Es un amigo que es un honor y un placer tenerle aquí para poder hacerle una breve conversación sobre los temas más de la archivística y de la gestión documental. Bienvenido, Ramón. Hola, ¿qué tal? Es un gusto tenerte aquí otra vez. Bueno, Ramón, la primera pregunta que tengo es, digamos, muy amplia. Si un ciudadano te preguntara qué es un archivo, ¿tú cómo le contestarías? Sí, si un ciudadano de a pie, un ciudadano pues, legítimamente hace esta pregunta, yo le contestaría de la siguiente manera, y lo he hecho más de una vez. Mire, un archivo, todos tenemos un archivo, y les pongo el caso de su vida familiar. ¿Es que usted en su casa guarda las escrituras de propiedad, los documentos del alquiler, el título de primaria, el certificado de lo que sea, guarda las facturas de la luz, guarda las letras del banco? Esto es su archivo administrativo. Pero también usted tiene fotografías del abuelo, fotografías de la boda, cartas a lo mejor de amor, que es su archivo histórico, es la memoria familiar. Pues esta imagen personal, le digo, trasládenla a la administración pública o trasládenla a una empresa. Allí hay también unos documentos administrativos que son factores que ayudan a defender un derecho, a probar un hecho determinado o a hacer justicia, si es un tribunal, y también hay documentos que con el tiempo serán documentos que evidenciarán la personalidad de aquella organización o incluso de una ciudad si es un municipio. Por tanto, un poco el juego va en el sentido de que entiendan que los archivos, como decía un archivero francés muy relevante, Charles Brevant, decía que son el granero de la historia y el arsenal de la administración. Defienden derechos y son el granero de la historia. Guardan, la gente de campo lo tenía muy claro, ¿no? Guardar el grano, volver a plantar, pues un poco esta es la imagen, este equilibrio entre memoria histórica y gestión administrativa. Y bueno, entonces todos podemos ser archivistas. En el fondo todos lo somos un poco, porque claro, en casa cuando estamos organizando, yo cada vez, y seguramente tú también en alguna ocasión lo habrás vivido, ¿no? Te vas a buscar un fondo privado y te encuentras la típica caja de zapatos llena de fotografías, unas carpetas donde han ido colocando por orden alfabético cartas que han recibido a lo largo del tiempo. O sea, en el fondo todos vamos a copiando un archivo y hacemos de archiveros un poco. Incluso hay cursos ahora de divulgación en muchos archivos que haga de archivero un día, dicen, ¿no? Y te enseñan algunos elementos para que la gente organice mejor su memoria familiar, sus propios documentos, para que pueda defender también sus derechos. ¿Qué valores y beneficios aporta una buena organización de los documentos de una administración o de una empresa? Sí, que cada vez es más claro que tener un mal archivo es muy caro. Es decir, este elemento de lo tengo de colocar en manera arrumbada y luego si lo piden ya lo buscaré. Esto es un elemento de costo brutal porque todos lo hemos vivido, ¿no? El jefe sale por la puerta y dice, por favor, necesito un expediente de un señor que creo que se llamaba o creo que fue del año tal, y todo el mundo desesperado se baja al archivo, pierden 5 horas y nadie cuenta que 5 horas por tanto la hora es muchísimo dinero, con el resultado posible de que el expediente no se encuentre, con lo cual luego genera una inseguridad jurídica. Probablemente si tienes que ir a un tribunal, yo lo he vivido en alguna administración, contabilizamos los pleitos que había perdido una administración por no aportar los documentos adecuados y eran cifras increíbles de lo que se podía llegar a perder. Por tanto, tenemos que tener una nueva mirada al archivo, aparte de que es patrimonio, es memoria, es identidad, lo tenemos que conservar porque es una obligación constitucional que se diría, ¿no? También debemos hacerlo por egoísmo, por interés, porque es un elemento de eficiencia, de eficacia, de rentabilidad, de productividad. Un buen archivo rinde muchísimo a una organización, le da tranquilidad, le da eficiencia, le da seguridad jurídica. Y esto hay un estudio de un experto norteamericano que se llama, además tiene un apellido que encaja mucho para hacer estudios económicos, se llama Charles Dollard, ¿no? Que este señor demuestra, y otro se llama Carl Newton, que también ha hecho este estudio, se demuestra que tú haces una inversión en un sistema de gestión de documentos y en 5 años has amortizado absolutamente esta inversión en ahorro, en papel, en tintas, en horas de dedicación, en ganar pleitos, en eficiencia. Y por tanto debemos también empezar a mirar la archivística como un instrumento de aliado de políticas, no solo de transparencia, rendición de cuentas de memoria, sino también de eficiencia, de eficacia y de productividad. Perfecto. Hagamos un paso atrás. Has dicho que todos podemos ser archiveros. ¿Sí?
Pero entonces eso podría implicar que la gente puede pensar que la archivística es algo al alcance de todo el mundo. No, decimos que todo el mundo puede ser archivero en el sentido de que todo el mundo puede llegar a tener los rudimentos básicos de la archivística, ¿no? Todo el mundo puede llegar a tener una idea de cómo organizar un archivo, cómo describir una ficha, cómo valorar. Es decir, la idea es de lo que es la ciencia archivística y que merece, naturalmente, pues, estudios específicos, en el caso nuestro, ¿no? Dado maestrías, doctorados, precisa de un experto. Pero a nivel familiar, puramente, claro, es dar unas nociones básicas que les permita defender sus intereses y tenerlo organizado mínimamente. Claro, esto ya trasladado a una organización, a una administración, precisa indefectiblemente de un profesional que tiene pues, unos estudios universitarios, de la misma manera que para ejercer de abogado has de estudiar Derecho y para construir casas tienes que ser arquitecto, deberemos acostumbrarnos, como ya en muchos países del mundo sucede, que para trabajar en un archivo tienes que ser un experto con carrera titulado de gestión de documentos y archivos y punto. Y esta debe ser la normalidad cercana. Bueno, Ramón, tú viniste aquí porque hemos celebrado en estos días un coloquio internacional sobre archivos, universidades e investigación y a lo largo de este coloquio hemos topado repetidamente sobre el tema de las TIC, las tecnologías de la información y de la comunicación. ¿En qué medida estas tecnologías, que ya no son nuevas, son tecnologías de nuestra época, han afectado el quehacer archivístico y nuestra profesión? Sí, realmente el impacto es importante. Hay quien ha llegado un momento en que ha habido una etapa, ¿no? Hubo una etapa inicial de fascinación tecnológica, ¿no? Todo lo iban a arreglar las máquinas lo iban a hacer todo, ¿no? Hemos pasado de esta fascinación a veces incluso a un periodo un poco de miedo, ¿no? Gente que lo ha guardado las cosas de cualquier manera, sin tener cuidado, y han topado con la temible realidad de la obsolescencia tecnológica, de formatos que han quedado obsoletos, migraciones que no se han realizado. Entonces hemos pasado de un periodo, los años 80, en que la tecnología lo iba a resolver todo y que casi éramos puramente instrumentales, a un momento determinado en que incluso ahora hay mucho miedo. Una prueba. Yo tomé posesión de director del archivo de mi ciudad natal, Girona, el año 1979. Y me vino, el primer día que llegué, se me presenta un señor de una empresa multinacional que aún funciona y me dijo, usted piense que ya viene a la oficina sin papel, me dijo. Empieza a espabilar porque esto al año 79. Han pasado 40 años exactamente y aún estamos esperando a la oficina sin papel. Me refiero que ha habido como un arranque magnificador, fascinante y ahora una realidad muy dura. La gente tiene miedo. Muchas administraciones están trabajando a nivel tecnológico elevado, pero a la hora de la verdad imprimen el expediente, lo firman y lo guardan en el archivo en papel porque les da seguridad. ¿El impacto cuál ha de ser? Yo creo que el impacto es muy fuerte a nivel de trabajo, a nivel de gestión de la información, pero nos queda un pendiente, un reto, que es garantizar la preservación a largo plazo. Es decir, la firma electrónica como elemento de abandonar la firma manuscrita al expediente papel y al expediente electrónico, y sobre todo el gran reto es si dentro de 50 años, 80 años, 100 años, aquel documento electrónico lo podremos aportar a un tribunal manteniendo las categorías o las características de autenticidad, integridad. Este es el gran reto. Hace poco España ganó un pleito con una empresa cazatesoros norteamericana que había expoliado un buque en el sur de España. El buque se había hundido en el año 1804, un enfrentamiento con los ingleses, y España ganó el pleito. Y cuidado, el oro que llevaba este barco y que habían expoliado esta empresa valía 450 millones de euros. Lo ganó porque encontró un documento conforme, demostraba pues, que el barco era de bandera española, que iba en misión de paz, que venía de buscar caudales, precisamente de Perú, para llevarlo a España. Claro, un documento, las sentencias del año 2012, 204 años después, un documento en papel es una prueba en un tribunal. ¿Seremos capaces el año 2223 o 24 hacer esto mismo? Y esta es la gran interrogante, y este es el gran miedo. Y estos días, precisamente en el coloquio que ahora comentabas, Mateo, Luciana Duranti habló de este tema en la inauguración y mucha gente salió diciendo, Dios mío, qué complicado es, ¿no? Bueno, debemos enfrentar el tema. No habrá administración electrónica, no habrá gobierno electrónico, sino hay unos archivos realmente organizados ya en expediente electrónico, pero aquí queda una asignatura que debemos trabajar, que es la preservación digital. Si no, seguiremos por mucho tiempo trabajando con máquinas, pero al final nos van a temblar las piernas y vamos a acabar imprimiendo en papel y guardando en papel. Bueno, Ramón, yo sé muy bien que tú llevas años viniendo a la América Latina,
has tenido experiencias de trabajar en Colombia, en Chile, en realidades donde los archivos están bien vinculados a aquel tema muy delicado de los derechos humanos, y también tienes publicaciones al respecto. ¿En qué medida los archivos aportan al tema de los derechos humanos? Sí, yo me acuerdo que cuando empezamos a hablar de la relación entre archivos y derechos humanos, el año 1998, cuando se creó Archiveros Sin Fronteras, que también tiene una delegación aquí, hay una sede también aquí en Ecuador, parecía un sueño un poco de unos jóvenes, pues un poco fuera de situación, porque ¿qué relación? ¿Qué se ha demostrado? Se ha demostrado que en transiciones políticas, la dictadura chilena, la dictadura argentina, dictaduras tremendas, la dictadura española, o el conflicto colombiano, ¿no? Un proceso de paz abierto en un país que está en democracia, pero que hay un enfrentamiento armado entre guerrilleros y ejército, ¿no? Se ha demostrado aquí la gran importancia de los archivos, un papel de primera línea en la consecución de estos ideales que se habla siempre, que son de verdad, justicia, memoria y reparación. Cuando se habla de estos 4 elementos, el archivo está omnipresente, y países como Colombia es de los países que mejor han entendido el papel cauterizador y el papel reparador de los documentos. Es decir, ahora mismo pues el Centro Nacional de Memoria Histórica en Colombia, ahora la Jurisdicción Especial para la Paz, una preocupación prioritaria, pero prioritaria absolutamente, para los archivos. Un desembolso económico extraordinario para realizar bien los archivos. ¿Por qué? Pues porque cuando vas a juzgar a alguien necesitas el máximo de pruebas, tanto para absolverlo, cuidado, como para condenarlo. Y esto solo se encuentra en 2 elementos. En un juicio hay el testimonio oral, que puede ser a veces manipulado, puede ser intencionado, y luego hay el documento, que en muchas ocasiones contiene una información que es prueba contundente en un caso. En estos países lo han entendido así, y además ahora han añadido otro elemento que la ONU lo insiste, y creo con razón, que es el de garantías de no repetición. Es decir, no hay bastante con reparar. A mí me ha pasado algo, viene el gobierno, me paga 50.000 euros porque me destrozaron la casa, porque me mataron a media familia. Bueno, tiene un efecto reparador relativo. Claro, hablan de no repetición. Utilización de los documentos de derechos humanos con finalidades pedagógicas en la escuela primaria y secundaria, para que los alumnos no vuelvan a cometer el error de repetir las barbaridades de los mayores. Y a veces, al otro día, comentábamos un libro de David Riff que se llama Contra la memoria, Elogio del olvido también, ¿no? Que hablaba de esto. Decía que a veces los países, si se empeñan mucho en recordar, pueden repetir lo que han sufrido. Y hablaba del caso claro del pueblo judío, ¿no? El holocausto, que fue tan tremendo para ellos, y ahora luego como ellos trataron a los palestinos de la misma manera. Y decía, estos señores no han aprendido nada. Es decir, les mataron y ahora matan en nombre de unas heridas. Los serbios vinieron de la guerra mundial heridos y luego montan esta tremenda guerra en los Balcanes contra los croatas por venganzas de hacía 80 años atrás, ¿no? O sea, por lo tanto, estos elementos de verdad, justicia, reparación, memoria, los archivos son omnipresentes, pero además podríamos ayudar en esto tan importante para mí, que es las garantías de no repetición. Muchísimas gracias por tu aporte en esta breve entrevista que tuvimos. Te esperamos aquí para nuestros cursos de maestría. Encantado, pues hasta pronto.